Bienvenidos, gracias a todos por venir. Yo soy Valentina Payeleva y vengo en representación de la revista Zánganos, un proyecto que busca valorar, reflexionar y difundir las artes latinoamericanas desde el año 2014. Y en la presente actividad va a constar de 3 etapas, que son un panel con las chiquillas de acá, performance y lectura de poesía. Entonces, para esta primera parte me gustaría presentarlas. Aquí está Leticia Contreras. Es investigadora de literatura de mujeres del siglo XX en Chile, está en su último año del doctorado en literatura y participa del colectivo Quimera. Luego viene Gemma Ortega, vocera y coordinadora Feministas de la Lucha, activista feminista por casi 10 años y profesora de filosofía. Y luego está Dinela Catrileo, es una poeta champurriada y profesora de filosofía. Está interesada en temas de resistencia mapuche y feminismo decolonial y es parte del colectivo artístico Ranking Tuleufu. ¿Lo dije bien? Sí, aunque no es... Ya. Gracias. Bueno, entonces el objetivo de este panel es que hagamos una conversación en torno a los feminismos en Chile a partir de distintas instancias, ya sean como las instituciones educativas de distinto orden y también en el día a día. Mari Compuche, Mari Pulamien, Inche Daniela Catrileo Piñén, Inche Mapuche, Ka Champurria, Ka Guariache, Mañum Tufa Tragún, Tufa Nutram Cagún. Contestando a la pregunta y también saludándole a todos y a todas. En el espacio que yo trabajo actualmente es un colectivo mapuche feminista que se llama Ranking Tuleufu. Traje el lienzo porque siempre la gente se equivoca mucho con el mapudungún. Sobre todo también estos últimos días también hemos sabido lo vapuleado que es el mapudungún en este país. Y bueno, nosotros trabajamos en un colectivo mixto, no es necesariamente de mujeres, porque creemos en un feminismo que puede hacerse también ese tipo de preguntas acerca del binarismo. Y en ese sentido, lo que sí tratamos de rescatar son historias y genealogías de mujeres también, que no necesariamente han estado visibilizadas por el marco hegemónico de la historia. Entonces, nuestro rastreo tiene que ver también con crónicas, con memorias cercanas también de nuestra familia, de nuestras madres, abuelas y, bueno, para atrás también. Pero también en escucharnos nosotros hoy día sobre, en realidad, lo que estamos aconteciendo y lo que sucede durante este tiempo y lo que hemos venido arrastrando hace años en la historia de la colonización. Por lo tanto, como en el fondo eso ha ido cambiando, yo podría decir que sí, ha ido cambiando porque hay más espacios de conversación. Sin embargo, aún falta mucho y sobre todo también mucho por visibilizar estos otros cuerpos que no necesariamente se ajustan al canon de mujer que quieren visibilizar los distintos tipos de medios de comunicación o la academia o también los contextos sociales. Eso. En el espacio educativo, la figura femenina está marcada por la figura de la maternidad, por la dulzura. Tenemos siempre esta idea de la maestra Jimena a la que nos tenemos que enfrentar. Al mismo tiempo, como profesora de filosofía, tengo que enfrentarme a una idea respecto al antropocentrismo filosófico y precisamente esto entra en contradicción entre una figura de profesora, como decía anteriormente, maternal, ultrafemenina, y por otro lado una profesora de filosofía. Creo que esta imagen no ha logrado cambiar durante el tiempo. Creo además que estos cambios que muchas veces se pronuncian en los espacios institucionales son cambios cosméticos. Y cómo nosotras, como feministas, entonces logramos posicionar una imagen distinta. La única forma que tenemos es a través de la insurrección de estas imágenes. Mostrarnos, como decía en parte Daniela, en contra de estas imágenes binarias entre hombre y mujer, pero sobre todo a través del activismo, incluso en nuestros espacios laborales o en el caso de la academia también a través de nuestra escritura. Pero además me gustaría resaltar que más que poder cambiar la imagen de la mujer, creo que lo que a mí particularmente me importa a través de mi activismo es cambiar la imagen de las mujeres como feministas. Porque si bien creo que mujer y feminista no son sinónimos y hay un problema en la sociedad que tiende a ponerlo en el mismo y a situarlo en el mismo lugar. Entonces cuando yo leo una pregunta como esta, ¿qué espacio ocupa la mujer? No sé qué espacio ocupa la mujer porque no puedo pensar en una mujer universal, pero sí puedo pensar en una mujer
que está desde acá de Abdayala, que es profesora, que trabaja en un lugar particular y que además se posiciona desde una política particular. Y esa imagen es de la que yo me puedo hacer responsable. Del resto de las imágenes de las mujeres no puedo, ni voy a hablar en torno a ellas. De hecho, Gema y yo trabajamos en el mismo colectivo que es Quimera, entonces siempre hemos tratado de sumar fuerzas a esa mirada sobre el feminismo en términos colectivos. Entonces me cuesta como pensar en lo que yo he hecho específicamente al abordar el campo cultural respecto a la figura de la mujer. Pero sí quería como tomar dos aristas muy importantes que tocó Daniela y Gema. Número uno, que efectivamente desde un trabajo disciplinar lo que he intentado hacer es articular cierta genealogía que buscan visibilizar a ciertas escritoras y por lo tanto ciertas escrituras que han sido absolutamente excluidas del sistema literario chileno. Por ejemplo, pienso en Elena Aldunate, ¿cierto? Su trabajo de ciencia ficción que no fue relevada en su minuto por la crítica al lugar preponderante que se merece. O, por ejemplo, lo que también ocurre con lo que se denomina ahora como nicho en cuanto a mercado de las escrituras de mujeres, como lo que está haciendo Arelia Uribe, lo que está haciendo Daniela, lo que está haciendo Nona Fernández, Lina Meruane, en fin. Entonces, eso por una parte, tratar siempre de ir pensando sobre un fenómeno que ya no es aislado, que no es menor, y que por lo tanto debería tener una revisión crítica y cultural, por lo menos en literatura, que no existe. Ejemplo, uno mira las mallas de las carreras de literatura o inclusive pedagogía en castellano y se encuentra que hay una suerte de 3 a 5% en la revisión bibliográfica de autoras, que ya a esta altura parece algo ya como ridículo, pero que todavía se sigue sosteniendo. Y por lo tanto creo que una de las mayores aperturas que hizo sobre todo el Mayo Feminista, ¿cierto? Todas estas manifestaciones que se llevaron a cabo dentro de las universidades, fuera de ellas también durante este año, hizo de alguna forma poner en el debate la pregunta que parece añeja, pero no lo es tanto, de que ya no hay una mirada universalista de los feminismos, sino que habría, como dice Gema, no solamente un lugar de la mujer, sino que al parecer había varios lugares de la mujer, porque ya es un significante más bien múltiple. Así que eso podría como aportar hacia esa pregunta que la encuentro un poco difícil, pensar en lo que hace una en realidad. Eso. Gema, tú comentabas un poco sobre el feminismo en Abya Yala, y en ese sentido la pregunta es: ¿cuáles creen que son nuestros desafíos como feministas en Abya Yala? ¿Cómo piensan que podemos construir un feminismo alternativo al occidental y desde nuestras propias realidades como mujeres del sur? Como decía Leticia, feminismo de mujeres. Sin embargo, cuando se lo hace, se deja clasificado, por ejemplo, yo vengo de los estudios culturales, como una diversidad más. Entonces, cuando nosotros vemos el feminismo de Abya Yala, es parte de un gran arcoíris de distintos feminismos. Y creo que ese no puede ser el rol de la feminista Abya Yala, venir a sumar dentro de una biblioteca, por ejemplo. Acá está el feminismo de verdad, el feminismo occidental, el feminismo de Abya Yala, el feminismo islámico, como uno más. Yo creo que si hay una especie de rol o de tarea urgente desde Abya Yala, es poder dar las respuestas políticas a nuestras necesidades más concretas. Por ejemplo, en nuestro caso, hacernos cargo de lo que está sucediendo hoy en día en el Gualmapu, no solo como feministas, sino como mujeres que estamos viviendo una realidad y que es urgente. Pero también hacernos cargo ahora con lo que está pasando en Bolivia y con María Galindo, más que tener una tarea intelectual predeterminada. Entonces, ¿en qué momento también nos hacemos cargo de no abrir nuestras lecturas, no censurando otras, ¿no? Sino en el fondo lo que significa es poder abrir el ojo a las historias que están escribiéndose desde estos lugares, a las experiencias que se están haciendo acá, y también poder poner atención a las realidades que estamos viviendo como sujetas políticas de estos territorios. O sea, yo es imposible que en estos momentos no me pueda ver afectada por lo que está pasando actualmente en Gualmapu, pero también en otras zonas que están siendo azotadas por el extractivismo feroz. Y creo que esa es una de las cuestiones que más nos atingen como colectivo, por ejemplo, ¿no? Que es no solamente recuperar, revitalizar el mapudungún, apostar por una escritura múltiple que sea escrita desde estos cuerpos, pero también sobre hablar de extractivismo. ¿Por qué no estamos hablando de eso, no?
porque solamente estamos hablando de género y nos remitimos como a ese punto una y otra vez, a pesar de todo el vaivén de la historia que hemos tenido y que se vuelven a reiterar una y otra vez los mismos diálogos que ya se han estado discutiendo hace tiempo. Entonces, como que yo creo que la apuesta feminista también tiene que ser con hacerse una autocrítica radical y empezar a ver cuáles son los cuerpos de los que estamos hablando y cómo nos componemos como sujetas políticas en relación a otros también. O sea, siguiendo un poco en ese itinerario planteado por ustedes, que me parece muy interesante, creo que lo positivo ahora, sobre todo de esta resonancia que hubo con el Mayo Feminista, es que claro, ahora ya no satisface solamente pensar un feminismo de una palabra que, si uno lo piensa, en los años 90 sirvió para perpetuar los pactos, las negociaciones que trajo consigo esa mal llamada transición o el camino a la democracia. En ese minuto era necesario para las feministas de la época, para las políticas públicas, ¿cierto?, de la concertación, pensar en el concepto de género, y también se armaron institutos de género, porque así era más fácil de higienizar cualquier tipo de problemática que viniera desde el feminismo. Ahora, por supuesto, creo que de alguna forma la apuesta está en pensar en una mirada como más imbricada, más leída en términos de bisagra tal vez, donde clase, tal vez un poco feminismo, sacar el género, sino que clase, feminismo, raza, estuvieran interactuando en las lecturas y también los proyectos políticos que se articulan en los diferentes colectivos. En el caso particular nuestro, que es el de Quimera, pese a que efectivamente venimos de un lugar privilegiado porque hemos pasado por instituciones universitarias que, por lo tanto, por ciertas lecturas han ampliado nuestro espectro cultural, la pregunta para nosotros en Quimera es: ¿qué pasa con nuestros privilegios? Que serían, como todos apuntaban muy bien, los llamados privilegios blancos. Porque en nuestro caso, desde esta centralidad, no pensamos qué pasa con el tema de la raza, específicamente lo que ocurre en Hualpampu, porque es muy cómodo verlo desde la distancia, verlo desde acá, de las noticias, seleccionar lo que se está haciendo en la producción escritural, por ejemplo, mapuche, sin tener un protagonismo real o vinculante con lo que está ocurriendo en Hualpampu. Entonces creo que esa es como un poco la tarea que se están estableciendo, proponiendo los colectivos feministas a los cuales nosotras pertenecemos. Es la pregunta por raza, ¿cierto?, la clase, el feminismo y cómo se van articulando esas preguntas, inclusive ahora que también la propuesta transfeminista está también planteando más inquietudes que respuestas. Pero creo que también es un paso, esto fue paulatino, o sea, con esta, de alguna forma, reseña histórica terminó en 1987, el congreso que se llevó a cabo, ¿cierto?, organizado por La Morada, por Soledad Falabella, Raquel Olea, en fin, Carmen Berenguer, se llamó Congreso Femenino, no feminista, ¿ya? Por algo fue. Y ahora tal vez la reivindicación estaría en recuperar de manera plena el proyecto feminista y no tenerle tanto miedo a la palabra. Creo que cosas como el Mayo Feminista, el Aula Verde, lo sucedido en Argentina, nos ponen en una situación de visibilidad distinta a años anteriores, lo que también nos han dado nuevos desafíos. Por un lado tenemos el ciberfeminismo, que ha ido evolucionando a través de los años. También, si bien nos abre nuevas posibilidades, nos ha traído nuevas amenazas. El año pasado y este año varias activistas jóvenes tuvieron amenazas de grupo, han sido hackeadas, han recibido incluso notificaciones donde salen todos sus datos personales y son tagueadas, son hechas objetivos por estos grupos. Además tenemos también grupos de extremos conservadores, fascistas, que por muchos años eran una amenaza lejana. Constituían casi un chiste cruel, un chiste absurdo, pero este año se volvieron una amenaza real. Es cosa de recordar la última marcha por el aborto libre, gratuito y seguro, donde 3 chicas fueron apuñaladas, otras fueron agredidas con botellas, otras fueron agredidas incluso con martillos. Entonces la amenaza y la exposición que estamos teniendo como activistas son cada vez más reales y son más urgentes. Esto, como decía anteriormente, nos desafía a nuevas formas porque
también, y hay una amenaza que quizás no es tan potente como el fascismo, pero es posible de ser transformada por ello, que es banalizar también el contenido del feminismo. Todos hemos visto cómo el comercio, cómo el capitalismo es capaz de transformar nuestras demandas en una nueva mercancía. Entonces para nosotros, por ejemplo, estar siempre expuesta es difícil y, como decía Leticia, por ejemplo, la literatura es una forma de poder, a través de nuestra herramienta de instalar nuevas formas, poder hacer frente a esta amenaza. Bueno, aparte de trabajar en el colectivo que ya mencionaba, también trabajo de manera personal en un colegio y también soy escritora y trato de hacer como diferentes cosas desde ahí. También como todo el marco y el significante mujer se ha hecho también cotidiano en tanto el capitalismo lo ha captado, ¿no? Y viene a ser como una marca publicitaria de diferentes espacios. Entonces se levantan estas ferias de mujeres, pero seguimos viendo que los nombres se reiteran, que no hay una preocupación por integrar a otro tipo de mujeres o otros cuerpos ahí, ¿ya? Lo que me parece sumamente significante es como en estos momentos, por ejemplo, no podemos estar discutiendo de lo que está pasando con las leyes migratorias en Chile, ¿no? El pacto de la ONU, de que salgan aviones con inmigrantes y que esos inmigrantes sean haitianos y haitianas, ¿no? Entonces, cómo esas preocupaciones no pueden estar también en la misma escritura, en la selección, ¿cierto? En la forma en que uno también va capturando esos espacios para poderlos relacionar con otros. Y básicamente con el colectivo tenemos la tarea siempre como material, digamos, de estar también ayudando en lo que significa, porque justamente cuando uno habla de lucha y cuando uno viene de un pueblo que permanentemente está luchando, también las condiciones materiales son necesarias e importantes. Y por eso siempre nos van a ver moviendo rifas, que justamente estoy vendiendo hoy día, así que las personas que se quieran acercar después me pueden comprar un número para la familia de Damián Camilo Catrillanca. Hacemos bingos, hacemos formas de poder mantenernos y subsistir en estas economías, ¿no? Porque justamente quizás lo último que se habla es cómo esas economías también son vapuleadas por este colonialismo feroz, ¿cierto? Por este capitalismo que nos bombardea a través de sus redes neoliberales. Entonces, finalmente, las poblaciones quedan empobrecidas y esas poblaciones son hoy día migrantes y personas racializadas. Yo me voy a ir un poco de la pregunta, pero lo voy a tratar de conectar con lo último que dijiste, desde el espacio que me toca a mí abordar, de una trinchera muy humilde, de hacer un curso que se llama Escritoras Chilenas del siglo XX, y siempre haber trabajado las escrituras feministas. Por lo mismo, esa reflexión es tan importante porque lleva a ese lugar de cómo el feminismo se vuelve relevante para pensar las políticas públicas de nuestro país, y sobre todo como una triada donde ya no solamente el género como ese concepto blanco, ya que viene a higienizar, va a ser una forma para poder disentir de esas políticas hegemónicas de la violencia. Insisto, lo que uno intenta hacer desde ni siquiera es academia, porque también ese espacio tiene unas prácticas laborales muy esclavistas, muy jerarquizadas, que nos tiene muy fuera. Es agradable que pongan que soy investigadora, pero no trabajo en una universidad, no contratada, por ejemplo, porque existen ciertas jerarquías donde las mujeres, sobre todo que tocan estos temas de feminismo, les ha costado más. Por lo mismo reivindico las escrituras feministas y los invito a leer esos textos que mencioné, y bueno, por supuesto también aquí la poesía